Hola, es grato estar con ustedes de nuevo. Para comenzar la grabación de hoy, la información de hoy, les pido que por favor abran su Biblia y vamos a leer juntos el Salmo 139. Salmo 139, los versículos 14 al 16. Salmo 139, versículos 14 al 16. Ahí vamos a ver lo que dijo el rey David acerca de cuando fue formado en el vientre de su madre. Leamos. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿No fue encubierto de ti mi cuerpo? Bien que en oculto fui formado y entretejido en las más profundas de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Vemos pues que el salmista David atribuyó honra a aquel que diseñó el cuerpo humano, a quien él consideraba, según lo leímos, responsable del milagro de nuestro nacimiento. Dijo él que maravillosamente fuimos hechos. Piense para el caso en los ojos. Son la lámpara del cuerpo, pero además de eso son una fuente de alimentación para el cerebro inagotable, así como también son los oídos. De todo lo que usted y yo vemos y oímos a diario, el cerebro lo procesa, lo discierne y lo almacena, formando lo que llamamos el conocimiento. Sin la vista, el cerebro no podría distinguir los diferentes colores que nos rodean, no podría admirar la maravillosa que es la naturaleza, no sabría cómo son los diferentes tipos de aves o de animales terrestres y acuáticos. Ahora piensen en la lengua. Sin ella no podríamos diferenciar los diferentes sabores de los alimentos, pero más importante aún, sin la lengua no podríamos hablar. Estaríamos como los animales, solo haciendo sonidos guturales. No podríamos comunicarnos con nadie. Hablemos de las manos. Son necesarias para el buen funcionamiento del cuerpo. Piense para el caso en el dedo pulgar. Está maravillosamente diseñado. Sin él no podríamos sujetar ningún objeto, pues sirve como tenaza. Sin el dedo pulgar no funcionaría a cabalidad la mano, por lo tanto no tendríamos todos esos adelantos e invenciones que se han hecho, ¿verdad? No podríamos manejar siquiera los utensilios de cocina. Pruebe usted a sujetar algo y hacerlo con la destreza que lo hace actualmente, pero no use los dedos, el dedo gordo, y va a ver la diferencia. ¿Qué decir en cuanto a los pies? Si no tuviéramos tampoco el dedo gordo, no podríamos balancearnos, porque sirven al cuerpo para guardar equilibrio. Por lo tanto, sin el dedo gordo no podríamos correr.
andaríamos lentamente, así como lo hace ese animal que llamamos el perezoso. Y ni hablar del diseño maravilloso del funcionamiento del oído, del aparato digestivo, de las funciones del corazón, el hígado, los riñones, etcétera. Podríamos hablar muchas horas acerca de la maravilla de cada uno de los componentes de nuestro cuerpo humano, pero hoy vamos a centrarnos en el milagro de nuestro cerebro. ¿Sí? De todas las cosas maravillosas que hay en la Tierra, ninguna es más sorprendente que el cerebro humano. Por ejemplo, cada segundo, el cerebro es inundado por millones de datos informativos procedentes de los varios sentidos del cuerpo. Hay dos factores implicados principalmente en ello. Primero es el que llamamos el bulbo raquídeo. Ahí hay una red de nervios del tamaño del meñique de una persona. Esta red actúa de manera de centro de control de tráfico. Examina los millones de mensajes que entran en el cerebro, elimina lo que es de mínima importancia y selecciona lo esencial para que la corteza cerebral le dé atención. Cada segundo, esta pequeña red de nervios permite que solo unos cuantos centenares de mensajes entren en la mente consciente. Segundo, parece que un enfoque adicional de nuestra atención se realiza mediante ondas que barren por el cerebro de 8 a 12 veces por segundo. Estas ondas causan periodos de alta sensibilidad durante los cuales el cerebro nota las señales más fuertes y toma acción respecto a ellas. Se cree que por medio de estas ondas el cerebro se explora a sí mismo y de este modo enfoca los asuntos esenciales. Todo esto lo hace asombrosamente, cada segundo, imagínese usted. A pesar de intensa investigación científica para entender el cerebro, todo lo que han aprendido no es nada en comparación con lo que permanece desconocido. ¿Qué he hecho acerca del desarrollo del cerebro humano en un niñito en crecimiento? Muestra la enorme brecha que existe entre el cerebro humano y los cerebros de los animales. Pues esa maravilla empieza en la matriz. 3 semanas después de la concepción, comienzan a formarse las células cerebrales. Después del nacimiento, el cerebro continúa creciendo y formando su red de conexiones. El cerebro del niño, a diferencia de cualquier otro animal, se triplica en tamaño durante su primer año. Con el tiempo, unos 100.000 millones de células nerviosas llamadas neuronas y otras células forman el conjunto celular del cerebro humano. Las células cerebrales principales, son estas neuronas, se encargan de procesar todas las señales recibidas, las cuales a su vez son almacenadas y conforman lo que llamamos el conocimiento, el cual es aplicado en nuestra vida diaria. Vea el comentario interesante que encontramos en la Biblia sobre este asunto.
en Hebreos 5, verso 14. Leámoslo juntos, por favor. En la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Vea qué dijo el apóstol Pablo en esta escritura. Hebreos 5, 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Refiriéndose aquí al alimento espiritual, ¿verdad? El alimento sólido. Dice que se realiza mediante el uso, ejercitarlos, ¿verdad? Todos esos conocimientos que tenemos, el discernimiento, de manera que el conocimiento hay que ponerlo en práctica, como dice él, mediante el uso, para poder desarrollar las cualidades perceptivas entrenadas. Y así se llega a ser una persona madura. De manera pues que entonces el cerebro es como un músculo, eso del brazo y las piernas, ¿verdad? Que es fortalecido por el uso, por el ejercicio diario. Pero también se puede debilitar por el desuso. Lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? A veces decimos, ay, se me olvidó. ¿Y qué tan pronto se me olvidó? Cosas que no estamos usando constantemente. Bien, y ese ejercicio diario, entonces, ¿qué capacidad nos da? Pues algunos científicos dicen que el cerebro pudiera contener información que llenaría unos 20 millones de libros. 20 millones de libros, imagínense, conocimiento acumulado en nuestro cerebrito. Es el equivalente a lo que hay en una biblioteca de las más grandes del mundo. Ahí en esa cavidad que tenemos en la cabecita, ¿verdad? De manera que nuestra mente nos hace superiormente diferentes a toda otra forma de vida. Las personas tenemos incorporados en nosotros muchas capacidades que nos permiten aprender varias cosas nuevas. En contraste con eso, los animales tienen sabiduría instintiva, pero son limitadas en cuanto a aprender otras cosas, aprender algo nuevo. No. Así pues, la capacidad incorporada en el cerebro humano nos permite construir el intelecto. Y a diferencia de los animales, tenemos también el libre albedrío, o sea, la capacidad de tomar decisiones que hace posible que programemos nuestro intelecto como escojamos nosotros hacerlo. Un ejemplo sobresaliente de programación por nosotros es el de lenguaje. Mire, el origen del lenguaje no es ningún misterio para los que ven en él la mano de un creador que incorporó de modo fijo en áreas del cerebro capacidades relacionadas con el habla, cosas que solo la creación puede explicar. Veamos Éxodo 4, Éxodo capítulo 4, versículos 11 y 12. Éxodo 4, versículos 11 y 12. Ahí leemos. Y Jehová le respondió, esto es una plática con Moisés, cuando lo comisionaba para ir a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y dice, y Jehová le respondió a Dios, ¿quién dio
a Moisés, perdón. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas que hablar. Sí, la facultad del habla fue puesta en la creación y la heredamos por nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hijos, así sucesivamente. Esta facultad del habla, entonces, pone en movimiento a hombres y naciones como no lo hace ninguna otra fuerza. Esta facultad separa particularmente a los humanos de los animales. Nuestro cerebro está preprogramado para la capacidad de aprender idiomas. Si no, fíjese usted, si en un hogar se hablan 2 idiomas, un niño ahí en ese hogar puede aprender ambos idiomas. Y si se expone a ese niño a un tercer idioma, puede aprenderlo también fácilmente. Y por eso es que hemos visto, ¿verdad?, reportajes de niños de 5 años que hablan 7 idiomas. Así pues, vemos que el cerebro es un lugar grandísimo, encerrado en un espacio bien reducido en nuestra cabeza. Y lo que sucede en ese espacio reducido es un desafío al entendimiento humano. Por ejemplo, imagínese lo que debe estar sucediendo en el cerebro de un pianista cuyos dedos vuelan sobre el teclado mientras él toca una difícil composición musical. Qué sorprendente sentido de movimiento tiene en su cerebro, ¿verdad? De modo que dé a los dedos la orden de hundir las teclas apropiadas al tiempo debido y con la fuerza precisa, de modo que el sonido sincronice con las notas musicales que él visualiza en su cerebro. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero fíjese bien, si toca una nota equivocada, inmediatamente el cerebro se lo deja saber. Hombre, ahí nomás hace los arreglos para componer de nuevo el asunto. Toda esa operación increíblemente compleja ha sido programada en su cerebro por años de práctica, pero únicamente es posible debido a que desde el nacimiento en el cerebro humano estaba preprogramada la capacidad musical. Y vea cómo disfrutamos nosotros de una melodía, que pronto empezamos a mover los pies ahí abajo si estamos sentados, o el cuerpo un poquito ahí si estamos parados. No es patente, pues, que las cualidades intelectuales del hombre son un reflejo de las de un intelecto supremo. Y esto armoniza con Génesis 1:27. ¿Quiere buscarlo, por favor? Y leámoslo juntos. Génesis 1:27. Veamos qué se nos dice ahí. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sí, los animales no fueron creados a la imagen de Dios. Esa es la gran diferencia en la capacidad cerebral. Por eso no tienen las capacidades que tiene el hombre.
Aunque los animales hacen cosas asombrosas, ¿verdad? Pero lo hacen por instintos rígidos. Ellos de ninguna manera alcanzan la flexibilidad humana en el pensar, en el actuar. Los animales no tienen tampoco eso que tenemos innato nosotros. La necesidad de adorar a alguien. Ellos no saben hacerlo. Aprenden a ser fieles a su amo, digamos los perros, pero son entrenados para ello. Entonces, considere esto también. El hombre da origen a pensamientos abstractos. A conciencia se fijan metas. Se traza planes para alcanzar esas metas. Inicia el esfuerzo que necesita para llevar a cabo esos planes y queda satisfecho con el logro que realiza, ¿verdad? El animal no hace todo eso. El hombre también fue creado con ojo para la belleza, oído para la música, aptitud para el arte, deseo de aprender, curiosidad insaciable y una imaginación que inventa y crea. Eso no lo tiene el animal. El hombre halla gozo y satisfacción en el ejercicio de esos dones. Cuando surgen problemas que le presentan retos, él se deleita en usar sus facultades mentales y sus poderes físicos para resolverlos. El humano tiene un sentido moral para determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y tiene una conciencia que le duele cuando se desvía de hacer lo correcto. Al hombre el dar le ocasiona felicidad y en el amar y ser amado haya gozo. Esto no lo ve en el animal. Él actúa por instinto, como mencionamos. Todas estas actividades acrecientan el placer que nosotros hallamos en vivir y nos dan propósito y significado a nuestra vida. El humano puede considerar contemplativamente las plantas y los animales. Puede considerar lo majestuoso de la montaña y los océanos que nos rodean. Lo vasto que son los cielos estrellados que se extienden sobre nosotros. Tenemos un sentido del tiempo y de la eternidad. El hombre se pregunta cómo llegó a la existencia y a dónde va. Y busca, a veces atienta, para entender lo que se halla detrás de todo esto. Ningún animal tiene pensamientos de esta índole, pero el humano busca el cómo y el porqué de todas estas cosas. Todo esto es resultado de que haya sido dotado de un cerebro imponente y de que lleve la imagen de aquel que lo hizo. ¿A qué conclusión nos conduce esta consideración? Pues queda patente que el milagro del cerebro humano solo puede explicarse por creación y no por evolución, como nos quieren enseñar ciertos disques científicos. Gracias por su atención, los queremos mucho.
Cuídense y como siempre les deseamos entre lo bueno solo lo mejor para ustedes. Hasta luego.